Eduardo Montes Bradley, principalmente, ¿qué lo llevó a emprender este camino de búsqueda de tabernero? Me interesaba mucho, me interesaba entender la construcción del mito. Es decir, por alguna razón que compartimos con muchas otras nacionalidades, no es exclusivo de la argentinidad, nosotros entendemos que la vida empieza cuando uno llega a la Argentina, o cuando uno llega al pueblo, o cuando uno llega a la provincia, o cuando uno llega a la capital. Empieza a partir de ahí. De alguna manera la vida de Osvaldo Soriano no empezaba en Tandil, empezaba en Buenos Aires, o empezaba en el diario La Opinión. Siempre hay un punto de partida, y ese punto de partida es el que nosotros reconocemos, ¿no? Entonces Gardel es argentino, Julio Cortázar es argentino, Mario Soffici es argentino, pero tiene una historia anterior. En el caso de Tabernero, lo que me pareció muy interesante era el hecho de que él no viniera solo, él viniera con un tremendo bagaje cultural. Eso se ve en su primera película, que es Nace un amor, de Luis Saflasky. Y en su segunda película, que es Prisioneros de la Tierra, y uno dice, a ver un momentito, este hombre no nació ayer, este hombre no nació de gajo, como decía mi abuela. ¿A qué se debe esta formación? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son estos aportes que contribuyen a la cultura y al cine argentino? Sí, es un director de fotografía de cine argentino, estamos de acuerdo, pero ¿dónde se forma? ¿Cómo se forma? ¿Y cuáles son las corrientes que lo hacen posible? En esa búsqueda, en ese trabajo de investigación que usted ha realizado para plasmarlo en el documental, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿Qué es lo que le ha confirmado? Si dudas tenía acerca de este gran director de fotografía. Lo primero que entendí fue que su postura estética se fundamenta en la República, en las enseñanzas de la República de Weimar. En su maestro, uno de sus maestros, que fue Werner Graff. Werner Graff es autor de un libro que se llamó Ahí viene el nuevo fotógrafo. There Comes der neue Fotografer en alemán, que salió en 1929, junto con la primer muestra internacional de fotografía que se hace en Stuttgart, la primera feria internacional de fotografía, donde la gente puede ir a ver cámaras y entender cómo funciona el cine. Debe haber sido una gloria, ¿te imaginas lo que debe haber sido eso? Ese fue uno de sus grandes maestros. Y después la enseñanza del cine documental. Esto explicaría la maravillosa visión en blanco y negro, film noir, de las películas de Carlos Hugo Christensen. Santiagueño. Claro que sí. Claro que sí. Pero don Carlos Hugo Christensen tenía la visión actoral y la puesta y lo que él quería hacer, pero no sabía cómo se hacía. Eso lo sabía el alemán, y lo sabía muy bien. Y la segunda parte que me pareció maravillosa fue haber descubierto la vinculación entre Tabernero y el cine documental de guerra durante la Guerra Civil Española. Porque eso explica los movimientos de cámara en su segunda película, que es la película Prisioneros de la Tierra. Porque no hay ninguna posibilidad, ni la más remota, de que esas puestas en cámara hayan venido del florentino, de Soffici. Porque no tenía la información Soffici. Soffici podía contar la historia y dirigir los actores, pero los movimientos de cámara revolucionarios, semidocumentales de Prisioneros de la Tierra,
son obra de Pablo Tabernero, que viene 2 años atrás, había estado en las trincheras de Aragón y de Cataluña, filmando los movimientos revolucionarios en acción. Esto también hace que Fernando Birri, el santafesino, lo convoque para enseñar en la Escuela del Litoral. Lo que nos lleva a pensar también, y acá hay algo muy importante, en que el padre del cine documental argentino es Tabernero. Es decir, Tabernero es la madre del borrego. Recientemente y lamentablemente falleció el amigo Pino en París, y uno tiende a pensar que todo empieza ahí. Empieza con Birri, empieza con Pino. No. Empieza con la Guerra Civil Española, donde empiezan muchas cosas. Tal cual. También quería preguntarle, Eduardo, ¿cuánto valor le aporta al trabajo que usted ha realizado contar de primera mano con el testimonio de Henry, el hijo de Pablo de Tabernero? Es muy importante, y sobre todo con la documentación que tiene otro de sus hermanos, Ernesto, que vive en Madrid y que me supo brindar, y también Pablo, Pablo Jr., que vive en Woodstock y que también supo aportar fotografías y mucho material. Tuvimos todo el apoyo de la familia. Y con Henry, que terminó convirtiéndose en un miembro de la familia, porque ahora con esta cuarentena que nos tiene inmovilizados, como yo estaba en contacto con Henry, seguimos en contacto. Y entonces el único que nos viene a visitar y que vamos a visitar es él. Entonces mis hijos ya lo empiezan a ver como un abuelo, yo lo empiezo a ver como un padre. Fue muy importante contar con él, porque, y le voy a decir más, le voy a decir, fue importante contar con él con sus aciertos y sus errores. Tal cual. Porque sus errores me estimulaban y me desafiaban a contrariarlo. Y había peleas serias que no han llegado a las manos, pero digamos, imagínense estos dos argentinos en un restaurante o en un café en Berlín, a los gritos, que no, que tu padre esto, no, que mi padre no, que tu padre sí. Así que fue muy entretenido. ¿Qué sensaciones, tal vez una pregunta obvia, qué sensaciones lo dominaron o lo embargaron a usted cuando fue a filmar su documental en los lugares por donde anduvo Tabernero, que en cierta manera lo plantea en el documental usted? No quisiera pecar de intelectualismo gratuito, pero me vino a la memoria la lectura de aquel libro de Martínez Estrada, La radiografía de la Pampa, cuando él habla de que lo importante es la travesía, no el destino ni el origen, ¿no? Sino, entonces yo digo, si el origen de don Pablo fue ese nacimiento en una Alemania que nacía también, y la estación terminal fue su último exilio en los Estados Unidos, o quizás su llegada a Buenos Aires, porque ahí es donde realiza su gran obra. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el final? ¿Es cuando nosotros realizamos nuestra obra o donde nos quedamos? Y yo creo que haber recorrido esos mares como los llamaba él, de revoluciones, mares de tormentas y revoluciones, la llama él en un escrito, una carta, un escrito que hizo antes de morir, mares de tormentas y revoluciones, buscar esos lugares, a veces no poder encontrarlos, ni siquiera lugares por donde yo ya había pasado antes, porque
Si usted estuvo en Berlín cuando el muro, ir cuando el muro no está y buscar el muro es también buscar un poco su propia desaparición, ¿no? Entonces estamos buscando tratando de exorcizarlo a Tabernero mientras nos exorcizamos a nosotros mismos y nos cuestionamos el viaje. Otra pregunta, Eduardo, es, ¿qué convirtió, qué es lo que hizo que Tabernero se convirtiera en un objeto de estudio y de culto? Uf, qué buena pregunta, caramba. Quisiera responder a esa pregunta preguntándome qué es lo que hace que un sujeto sea motivo de culto y estudio. En primer lugar, el que no sepamos, porque por eso nuestros propios padres no son motivo de objeto de culto en ese sentido, porque queremos saber quiénes fueron. Cuando nos damos cuenta que no sabíamos quiénes eran, ya es demasiado tarde. Suele ser demasiado tarde. Creo que, como dice Fernando Martín Peña, como dice Diego Trerótola, como dice varios en la película, sobre todo ellos dos, no sabíamos quién era. Ellos se preguntan. Diego dice en algún momento en la película, era extraordinario ver esas obras, pero no sabíamos quién era. Sabíamos, dice Don Peña, que sabíamos que era austríaco o alemán o algo así, dice, pero ni siquiera teníamos muy en claro de dónde venía. Entonces todo eso genera, el no conocer es el objeto del deseo, ¿no? Es la chica que uno no pudo conocer, ¿no? Eduardo, uno repasa sus trabajos y hay una constante en todos ellos como es la identidad, es la memoria, es la historia y es la reivindicación de escritores, de poetas y de lugares y de hechos. ¿Cuánto tiene de estos elementos este documental sobre Tabernero? Déjemelo pensar, es otra muy buena pregunta. Me está haciendo ejercitar la memoria. Pienso que hay un poquito de todo. Yo pienso que en la búsqueda de Tabernero también está la búsqueda de mi propio padre o la búsqueda de mi abuelo, a quien no tuve el gusto de conocer, que era de su generación, evidentemente. Hay una búsqueda de la Alemania anterior a la guerra. Me parece que las 47.000 toneladas de explosivos que cayeron sobre Berlín entre 1943 y 1944 pusieron un manto impiadoso sobre la historia, sobre los edificios, sobre las personas. Esto no es un juicio, de ninguna manera, un juicio político, no me refiero a eso, sino a la tragedia de la desaparición de los lugares. Creo que redescubrir esos lugares, esos sentimientos, me ayudaron también a encontrarme a mí mismo y tratar de entender qué es lo que me pasa a mí con Rosario, con Buenos Aires, ¿no? Con esos lugares que ya no están. Y que a veces no hacen falta los 47.000 toneladas de TNT para borrar una memoria o un lugar. Hace falta simplemente que uno no lo recuerde. Eduardo, dado el tema de la pandemia, los estrenos en cine físico se ha hecho imposible hasta el momento y las plataformas digitales se han convertido en una alternativa más que válida. ¿Cómo ve este proceso por el cual está atravesando
y el estreno de su documental en una plataforma digital. Muchas gracias. Eso es algo en lo que he venido pensando últimamente. Gracias por esa pregunta. Yo creo que lo podemos percibir, pero no estamos tan convencidos de que esto ha llegado para quedarse, de que estamos viviendo tiempos revolucionarios. La gente dice, cuando todo vuelva a la normalidad, no, la normalidad no existe, y además no va a volver. Mis hijos estudian aquí en casa, yo tuve que modificar mi casa para que tengan su aula, y me he convertido en maestro, y mi mujer se ha convertido en maestra, y en eso estamos. Pero si uno lo piensa, la escuela primaria nuestra es producto de la revolución industrial. Es donde se entrenaban obreros, para que cuando suene el pito salgan al recreo, cuando suene el pito vayan a comer, cuando suene el pito entren a la línea de producción de donde salen estudiantes graduados para entrar a la fábrica. Eso se terminó. Eso se terminó porque la revolución industrial se terminó. Lo que empezó hace años es la revolución digital. Con respecto al cine es lo mismo. Algún día nuestros hijos, nuestros nietos nos preguntarán, ¿pero ustedes iban todos juntos a una sala a ver una película? ¿Por qué? Claro, porque la sala cinematográfica, por más que nosotros seamos nostálgicos y nos gusten, como nos gustan las librerías de viejo, ¿no? Es un fenómeno es decir, empieza con el Teatro El Globo de Shakespeare. Después se reemplazan la audiencia parada por una audiencia sentada y los actores en escena por una pantalla donde se reproducen los actores que no pueden estar ahí. Esa es la idea de la mecánica. Bueno, eso se terminó. No va a volver más. Yo no pienso volver al cine. No estoy loco. Si ya sé qué es lo que me puede pasar. Con esta enfermedad o con otra. Ahora, si habrá funciones más o menos privadas, íntimas, habrá salas donde uno puede ver películas de colección hechas en fílmico, pero estas películas tampoco tenían mucho sentido estrenarse en salas, porque no están hechas y creadas de esa manera. Nuestra herramienta es digital. Yo trabajo con mis cámaras digitales, filmo con mi teléfono. A ver. Hay escenas que yo las he filmado con el teléfono en esta película, muchas. Entonces, ¿por qué proyectarlo? ¿Por un problema de banalidad personal de autor? Deberíamos estar más allá de eso. El objeto del lanzamiento de una película es la comunicación, establecer ese puente, ¿no? Y ese puente se establece digitalmente mucho más eficientemente hoy que ayer. Hace un mes y medio estrené otra película aquí en los Estados Unidos que se llama Alicia, sobre una compositora y conductora de música. Se estrenó en todos Estados Unidos, hubo prácticamente 400.000 personas en la misma noche. Algo que yo jamás hubiera podido haber logrado siquiera con mis modestos recursos de documentalista. Eduardo, le agradezco muchísimo su tiempo, la belleza de sus palabras y el enriquecimiento que uno tiene y adopta a partir de conversaciones con personas como usted. Le agradezco infinitamente esto. El agradecido soy yo por tener ahí ahora un nuevo contacto, una nueva persona física, una voz, una cara en ese pueblo santiagueño tan maravilloso. Muy amable, Eduardo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, caballero. Adiós.